noticias. La voy a saludar a Natalia Salvo, que es abogada de Pedro Echevez. Antes de las noticias, le voy a pedir por favor a Natalia si nos puede aguantar 3 minutitos que vamos a las noticias y volvemos y hablamos un poquito de esto de que Casación ordenó que el caso de D'Alessio pase de Dolores a Comodoro Pi. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Qué decís? Buenos días. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día, ningún problema. No tenés problema, por favor, aguantanos que la tenés clara. ¿Imaginabas esto antes de las noticias, te pregunto? ¿Imaginabas este pase? Imaginaba algún tipo de treta para que esta causa vaya a Comodoro Pi. Y en Comodoro Pi muera, evidentemente. Y la verdad que sabemos que es un territorio hostil y es la expresión de la justicia que no funciona. Claro, es increíble, ¿no? Que ustedes lo sepan, que nosotros lo sepamos y que sepamos que no hay una justicia en Comodoro Pi, porque claramente si sabemos que hay un traslado, y de hecho lo saben ellos, porque si piden el traslado a Comodoro Pi es porque saben que lo van a beneficiar. Exactamente, es en la aceptación, o mejor dicho, la naturalización de que ahí es el terreno de la impunidad. Eso me parece lo grave. Hubo varios empresarios y políticos extorsionados. Marcelo D'Alessio tuvo una comunicación hace 2 o 3 meses, él estaba en la cárcel y me dijo que, bueno, que él iba a pedir ser arrepentido, que iba a hablar de Patricia Bullrich, que iba a hablar de Carrió. Parece que todo eso va a quedar en la nada. Natalia, bueno, ¿cómo viste el pase a la justicia de Comodoro Pi? La verdad que si uno se detiene a verlo estrictamente jurídico, es muy endeble, pero además hay que verlo en un contexto político. Tomás, esta semana no solamente fue este fallo que pasa la causa D'Alessio, que investiga una organización criminal paraestatal, es decir, por fuera del Estado, pero conectada con el Estado, con el gobierno macrista, sino también la causa que investiga el espionaje estatal desde la Agencia Federal de Inteligencia, que también hace un tiempo pasó a Comodoro Pi, arrancó en Lomas de Zamora. Para más nos enteramos que los jueces que visitaban a Mauricio Macri en Olivos revocaron el procesamiento de Arribas, el de Di Stéfano y el de Blanco, es decir, todo lo que tiene que ver con el espionaje desde la AFI y con el espionaje del Servicio Penitenciario Federal, el cableado a exfuncionarios, etcétera. Y la verdad que te decía que son argumentos endebles porque lo que dice la Cámara de Mar del Plata es que después de 3 años esta competencia que era provisoria en Dolores tiene que pasar a Comodoro Pi por razones de mejor y mayor justicia. Claro. Vaya a saber por qué se atribuyen esa cualidad. Pero además porque dice que esta organización ilícita tuvo sus planes delictivos mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que no es cierto, Tomás. Pues la verdad que esta organización criminal tuvo ámbitos de actuación en Neuquén, en Corrientes, en Santa Fe, es decir, en todo el país. Y hay un principio del Código Penal que establece que en este caso la competencia la tiene el juez que previno, es decir, que primero actuó, y que más, en una cuestión de economía procesal, más pruebas tiene acumuladas. Llevamos 3 años de recabamiento de pruebas. Así que la verdad es vergonzoso cómo se ven los hilos de la impunidad, porque recordemos que también el famoso lawfare o persecución judicial es también procurar impunidad a los autores que la perpetraron, ¿no? Que llevaron a cabo esta persecución. Vos sabés que me parece, me siento un boludo describiendo de que está mal lo que se hizo, y el por qué existió espionaje, todas las pruebas que hay, todo lo que se presentó, digamos, sea quien haya llevado a cabo la investigación, las pruebas estaban, digamos, no dependía mucho de eso, y siento que bueno, básicamente me parece que hay que pasar a otra instancia, ya no la explicación de que existió el espionaje, no la explicación de que, bueno, evidentemente Macri espiaba, que era una cuestión política, que estamos en diciembre y justamente 2 días antes de Navidad te meten este tipo de resoluciones, sino la cuestión más profunda, digamos, el por qué Comodoro Pi responde al poder, quién es Macri realmente, quiénes son los involucrados y quiénes son los que manejan el poder en Comodoro Pi, porque, digamos, si en otros lugares no hay justicia, como dice la Cámara de Mar del Plata, porque no está garantizado la justicia en otro lugar, o sea, porque hay mala justicia, bueno, cerremos el resto de los tribunales y vamos todos a Comodoro Pi, nos ahorramos mucha guita a los argentinos, si todos los otros tribunales imparten mala justicia, digamos, ¿no? Exacto, porque, ¿sabes qué, Tomás? Yo creo que ahí en Comodoro Pi está la oposición, es oficialismo. Y no me estoy remitiendo estrictamente al espacio político de Juntos por el Cambio, desde ya que no. Me refiero al poder corporativo, el poder real, aquel que articuló también con el macrismo para a través de sus ONG, de sus fundaciones, de sus estudios de abogados, puedan ejercer la persecución judicial contra aquellos que políticamente habían enarbolado banderas de mayorías y que judicialmente se tenían incólume para efectivamente
aplicar la Constitución Nacional. Y para que la gente sepa, por ejemplo, cuando nos subieron los tarifazos 3000% y lo dolarizaron, había jueces que aplicaban el artículo 42 de la Constitución Nacional porque protegían tu derecho de consumidor. Bueno, esos jueces fueron sacados a patadas, fueron amenazados. Entonces, esto es lo que tienen que ver, y no por nada ese poder real elige el Poder Judicial, que vale recordar, Tomás, es un poder que se autoaudita, se autocontrola, es vitalicio, no pasa por el escrutinio popular. Yo lo veía, la verdad me daba vergüenza el presidente de la Corte Suprema autovotado, también Rosati, hablar con Pagni y decir que la justicia o la Corte Suprema está así, o el Poder Judicial está así porque la sociedad no autocompone su conflicto, porque es inmadura, entonces hay más conflictos, y además porque todos los gobiernos, sin ningún tipo de distinción de signo político, recurren masivamente, entonces la Corte tiene muchos casos. La verdad, una explicación impune de adolescente, y que recordemos, Tomás, hace 20 años, el 28 de diciembre se van a cumplir 20 años de las marchas a la Corte menemista, que venían después con el viento de cola del 2001, que había una gran crisis de legitimidad como la actual. Me parece que algo similar, hay un caldo de cultivo en la sociedad, porque por un lado, por el otro, ya se sabe que este Poder Judicial no funciona. Juan Ramos Padilla ayer tuiteaba también, el juez nacional de La Plata, y decía básicamente que había como una suerte de callarse por parte del gobierno. Es como que el Ejecutivo dejó hacer esto. ¿Vos lo ves de la misma manera? ¿Ves cierta pasividad por parte del Ejecutivo Nacional en cuanto a este tipo de resoluciones? Mira, yo no lo llamaría pasividad, porque de hecho hemos tenido proyectos de reformas, el ministro de Justicia hace poco se reunió con la Corte y están hablando de un proyecto de ampliación. Sí veo que hay un concepto tal vez tácito, algunos lo hicieron explícito, funcionarios, de esa famosa autodepuración, que yo no lo veo tal cosa, porque Tomás, los poderes no se autodepuran, ni tampoco se conducen, se limitan. Entonces, en esa limitación tiene que haber, desde mi punto de vista, por supuesto individual, una acción determinada. Y la verdad que, por supuesto que no desconozco la correlación de fuerza, que no es fácil, mirar lo que pasó con el tema de presupuesto, pero la verdad que me parece que cualquier tipo de acción de gobierno va a ser obstruida, obstaculizada por este Poder Judicial que está cogobernando. Está cogobernando con el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires y está cogobernando con la oposición a nivel nacional, y eso es muy grave, y ya lo hacen con impunidad, lo cual es más grave todavía, porque es la sensación que vos decías recién de que se nos están riendo en la cara. Natalia, Walter Huber te saluda, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo estás? Cuando decís que el Poder Judicial está cogobernando, vos decís que prácticamente, y me parece que por ahí va la cosa, que está actuando el Poder Judicial como un partido político. Sí, primero protegiendo sus propios intereses, pero después estos privilegios. Nosotros sabemos que en la famosa república, que es otro término que nos han arrebatado, hay división de poderes y que ningún poder puede estar por encima del otro. Bueno, el Poder Judicial, que tiene todas estas prebendas, que por ejemplo hoy en día en el siglo XXI no se somete a escrutinio popular, está por encima de los otros poderes. ¿Por qué? Porque al no tener que rendir cuenta y al no tener que validar su propia gestión, obviamente con su carácter vitalicio hacen lo que se les viene en gana. ¿Pero por qué digo que cogobiernan? Porque el gobierno nacional, por ejemplo, saca una medida que es para beneficiar a mayorías, como pasó con el tema de la tarifa o la declaración de servicio público esencial de internet y la telefonía celular, y vos tenés a la Corte que te dice, no señores, por acá no es. Lo mismo pasó con el tema de la presencialidad escolar, con el segundo rebrote en el mes de abril por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sacaron un fallo que parecían peritos médicos. Entonces eso es cogobernar, porque vos obliteras, obstaculizás el programa de acción que está desplegando el Poder Ejecutivo, que se cuidaron muy bien de no hacerlo con Mauricio Macri porque estaban absolutamente de acuerdo con esa gestión, y la verdad que cualquier plano de desarrollo de tu política pública, que tiene que ver desde ya con tu signo político por el cual te votaron, está siendo obstruida por el poder que teóricamente tiene que garantizar los derechos de la Constitución Nacional. Tampoco sé si lo resolves con que la gente pueda elegir jueces, porque por ahí creemos que somos libres al elegir a determinados candidatos, pero el sistema impone como sea. El sistema te impone a fuerza de o propaganda, publicidad, o de contrapropaganda, o de ensuciarte, de campaña sucia, de fake news, de lawfare, de lo que sea, pero el sistema maneja eso, digamos, y lo que vos decís que Comodoro Pi está manejado por el sistema,
Es básicamente eso, digamos. Por eso no veo una solución en el mediano plazo, ¿no? No, en el mediano plazo desde ya que no, menos con las ansiedades que nos rigen en los tiempos modernos. Yo siempre digo, la reforma judicial tiene varias dimensiones. Es inocente creer que las realidades sociales se cambian por las leyes. Por eso creo que la reforma legislativa es una parte, pero nosotros lo decimos siempre. La reforma de la currícula académica de abogados que salen de todas las universidades performados con un criterio economicista, claro. Vos escuchás lo mismo que te dicen en los medios de comunicación en cuarto año de Derecho, ojo, y uno se agarra a la cabeza. Y lo mismo también con la dimensión social de la reforma judicial. Lo que digo con respecto que no sé si es el sistema que funcionaría, la verdad tampoco lo sé, de elección popular, no. Es que lo que me preocupa es el carácter vitalicio de los jueces, claro, que lo hacen carne a través de la ausencia de un momento para rendir cuentas. Está bien. En ese sentido me parece que no están funcionando los controles institucionales. Gracias, Natalia, un abrazo grande. Otro muy grande para vos, Tomás. Natalia Salvo pasaba también por Duro de Callar, también por Duro de Callar, también por Duro de Callar, también por Duro de...